Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre la matriz del destino, este método de autoconocimiento que está enamorando al mundo entero, pero del cual se sabe muy poco aún en Hispanoamérica. Empecemos por el punto más importante. La matriz del destino no se trata de predecir. La matriz del destino es una herramienta para que tomemos mejores decisiones. Para esto los seres humanos utilizamos diferentes métodos a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, rocas, que son objetos naturales. También utilizamos pequeños papeles o pequeños cartones con dibujos conocidos como las cartas del tarot. Miramos el cielo, miramos los astros, la astrología, ¿sí? Miramos las velas, la velomancia. Hay infinidades de mancias y de métodos para conocer el futuro y para hacer predicciones. Y todas estas mancias están bien, pero a veces la ansiedad por el futuro puede hacernos olvidar el poder que tenemos en el presente y que cada decisión que tomamos nos aleja o nos acerca a ese futuro que deseamos. Pero la buena noticia es que todo depende de nosotros. Pongamos un poquito en contexto esta frase. Obviamente que hay cosas que nos condicionan. Nuestra clase social, la familia en que venimos, nuestro nombre, un montón de cuestiones externas que no podemos decidir, pero existe otro pequeño porcentaje de aquellas cosas que sí podemos elegir. Y es ahí en donde nos vamos a focalizar. Es donde entra la matriz del destino, que nos va a ayudar a tomar decisiones, a tomar conciencia, a conocernos y poder hacer elecciones teniendo en cuenta nuestras habilidades y nuestras debilidades. ¿Cuál es el origen de este método de autoconocimiento? ¿De dónde sale la matriz del destino? La autora de este método se llama Natalia Ladini, que lo creó en el año 2006. Ella nació en Rusia y nos cuenta que dentro de unas meditaciones que estaba teniendo se le apareció la imagen de lo que hoy conocemos como la matriz del destino, que son estas figuras geométricas superpuestas. A lo cual ella luego le sumó la información arquetípica de los 22 arcanos del tarot. La matriz del destino es, dentro de todo, un método nuevo. Que sea nuevo no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otros métodos. Es normal que los seres humanos vayamos creando nuevas formas de conocernos y nuevas mancias. Es un método muy conocido en los países de habla rusa y también en Estados Unidos. En Latinoamérica y en Hispanoamérica aún es un método un tanto desconocido, ya que no hay tanta información sobre el tema en español, así que si estás mirando esta masterclass, sos una de las primeras personas de habla hispana que están aprendiendo sobre la matriz del destino. ¿Cómo se calcula y cómo se ve una matriz del destino? Básicamente vamos a utilizar la información numérica de nuestro nacimiento según el calendario gregoriano, ¿sí? Es muy importante esa información y lo vamos a hacer utilizando el día del mes, el mes y el año. Y visualmente nos puede hacer recordar a lo que conocemos como una carta natal en astrología. Pero es muy importante tener en cuenta que en la matriz de destino no vamos a estar utilizando información astrológica, sino que vamos a utilizar información arquetípica. Con la información de nuestro nacimiento se va a armar un gráfico con puntos e intersecciones que significan diferentes áreas de nuestra vida. Rápidamente vas a reconocer un cuadrado, un rombo y un círculo que rodea a estas dos figuras geométricas. Algo que también vas a encontrar en la matriz del destino son colores. ¿Qué significan estos colores en tu matriz del destino? Simbolizan ni más ni menos que los diferentes chakras. En color rojo vamos a encontrar al chakra raíz, que va a simbolizar nuestra conexión con la tierra y nuestro cuerpo físico. En color naranja vamos a ver al chakra sacro, el cual gobierna el área de la creatividad, los placeres y las emociones. En amarillo vamos a encontrar lo que se conoce como el chakra personal, el chakra manipura, que tiene que ver con nuestra voluntad personal, con nuestra capacidad de manifestar y nuestra determinación. En verde vamos a encontrar al chakra del corazón, que tiene que ver con las emociones, la misericordia y la compasión. En celeste encontramos al chakra del tercer ojo, que tiene que ver con aquellas cosas que trascienden lo físico, por ejemplo la clarividencia y la intuición. Y finalmente en violeta vamos a encontrar al chakra corona, que simboliza aquellas áreas más superiores que trascienden y nos conectan con la sabiduría
más universal. Hace un rato te comenté que en la matriz del destino vamos a utilizar información arquetípica, pero vamos a hablar un poco de qué trata eso. En otras mancias, por ejemplo, como en la carta natal, en el diseño humano, en la numerología, se utilizan otros tipos de informaciones. Pero en la matriz del destino vamos a hablar de arquetipos. Los arquetipos son básicamente moldes, son formas en los que diferentes personajes, situaciones, objetos aparecen en las culturas, en la mitología, en la religión o en el inconsciente colectivo de las personas. La forma, la cara y el nombre de estos arquetipos va a variar según la cultura y la época, pero la esencia es la misma. Los arquetipos no solo aparecen en historias, sino que también aparecen en la psicología humana. Carl Jung va a ser el psicólogo por excelencia quien desarrolló estos conceptos a lo largo de toda su obra. Hay ciertas imágenes y ciertas situaciones que todos los humanos compartimos, no importa en el lugar en que vivamos o en la época en que estemos. Esto lo compartimos todos por igual. Por ejemplo, un arquetipo muy conocido y muy representativo es el arquetipo de la madre. Representa la nutrición, el cuidado, la protección, el cariño. Aparece en absolutamente todas las mitologías y en todas las religiones. No importa dónde miremos, obviamente va a tener diferentes nombres según la época que estemos mirando o estudiando. En el tarot y en la matriz del destino vamos a encontrar a este arquetipo simbolizado con el número 3, que es el arquetipo de la emperatriz. Pero, por ejemplo, si miramos la mitología cananea, vamos a encontrar a la deidad Ayera, que ya aparece en el siglo XIV antes de Cristo y está asociada con los árboles. Es la diosa madre superior, esposa ni más ni menos que del famoso Yahvé, el dios judeocristiano. Sigamos a la mitología grecorromana, vamos a tener, por ejemplo, una de tantas, Demeter, que es la diosa de la agricultura y de la fertilidad de la tierra. Dice uno de sus grandes mitos que al perder su hija a manos de Hades, su hermano, se entristeció tanto que dejó de trabajar. Entonces la tierra se hundió en un enorme invierno eterno, porque era ella la encargada de dar paso a los cambios de estaciones. En la mitología yoruba también podemos encontrar diferentes deidades asociadas a esta idea de la reina o la diosa madre. Por ejemplo, Oshun, que aparece siempre vestida de amarillo y es la patrona del agua dulce. Otro ejemplo podría ser Yemayá o Yemayá, que es la patrona del agua salada. Otro arquetipo muy conocido es el arquetipo del sabio, que en el tarot y en la matriz del destino va a ser el número 9. Este número y este arquetipo simboliza la búsqueda por conocimiento y la introspección. Puede ser representado muchas veces de diferente forma. Hay personas que lo asocian muchísimo con la imagen del Moisés bíblico. Todos personajes que tienen un vínculo con la sabiduría y con la espiritualidad. Y antes de seguir, si estás disfrutando esta masterclass, me encantaría que puedas sacar una fotito y la subas a tus stories arrobándome, porque eso me ayuda a llegar a más personas. Hay otro arquetipo que me encanta, que es el arquetipo del embustero o del engañador. Y en el tarot y en la matriz lo vamos a encontrar con el número 1, que simboliza el arquetipo del mago o la carta del mago en el tarot clásico. Lo vemos en una mesa con diferentes elementos, bastos, copas, oros y espadas, simbolizando los elementos de la naturaleza a su merced. Y también vemos que tiene una varita mágica en su mano. En la mitología nórdica vamos a encontrar un personaje que encaja perfecto con el arquetipo número 1, con el arquetipo del engañador. Y es nada más ni nada menos que Loki, al cual conocemos por las películas de Marvel, pero que es un personaje dentro de la mitología. El embustero es un ilusionista, es un trickster, es un tramposo, es alguien que se divierte creando caos. En la mitología nativa de Norteamérica vamos a encontrar al coyote como símbolo de este mismo arquetipo, y en Grecia toma el cuerpo de Hermes, quien se considera el dios de los tramposos o el dios de los mentirosos, además de ser también mensajero. ¿Por qué utilizar arquetipos y para qué nos sirven en la matriz del destino? Cada uno de estos arquetipos, de estas
formas de representar van a estar presentes en nuestra personalidad y en nuestra vida en mayor o en menor medida. Y reconocer estos patrones y estos arquetipos va a ayudar a identificar y va a ayudar a que reconozcamos ciertas cuestiones que quizás no están tan conscientes en nuestro pensar o en nuestro hacer. Hay infinidades de formas de representar los arquetipos, pero en la matriz destino vamos a utilizar solamente 22, que son los arcanos del tarot. En una forma muy resumida y muy sintética, te voy a dar algunas palabras clave para que asocies con cada uno de los arquetipos de tu matriz del destino. Si tenés papel y algo para anotar, sería ideal. Vamos a empezar por el arquetipo número 1, que es el arquetipo del mago, del embaucador o del engañador. Y tiene que ver con la iniciación y con la capacidad de manifestar. Vamos a ir con el arquetipo número 2, que es el arquetipo de la sacerdotisa. Este arquetipo tiene que ver con la introspección, con el poder femenino y con la sabiduría. Vamos a ir con el número 3, que es el arquetipo de la emperatriz, la diosa madre, maternidad, nutrición y naturaleza. Con el número 4, que es el emperador, ¿sí? El consorte de la emperatriz, tiene que ver con el orden, con la jerarquía y con la racionalidad. El número 5 es el arquetipo del hierofante, del sumo sacerdote o del papa y tiene que ver con la tradición, la familia y la educación. El número 6 es el número de los enamorados, de los amantes o en algunos tarots más modernos tiene que ver con Adán y Eva. Y es la carta de la decisión, de las elecciones y del discernimiento. El número 7 es la carta del carro, tiene que ver con las victorias materiales, con la evolución y con el movimiento. El número 8 tiene que ver con la justicia, es una de las virtudes cardinales que podemos encontrar en nuestra matriz del destino y en el tarot, tiene que ver con el equilibrio y con la comunicación. El número 9 es el arquetipo del ermitaño o del eremita. Tiene que ver con la búsqueda de sabiduría, tiene que ver con el mundo interior. Vamos a ir con el número 10, que es la rueda de la fortuna. Simboliza los cambios, las transformaciones, la evolución y el paso del tiempo. El arcano número 11, que es la fuerza, otra figura que tiene que ver con las virtudes cardinales. Vamos a ver el autocontrol, el dominio y la disciplina. El número 12, que es el colgado, tiene que ver con la paciencia, la empatía y la capacidad de ver más allá. El 13 tiene que ver con los cierres, con las finalizaciones y con volver a empezar. El 14, que es mi número favorito y mi arquetipo favorito, es la carta de la templanza, que es otra de las virtudes cardinales. Tiene que ver con la armonía y con buscar el medio y el equilibrio en todas las cosas. El 15 tiene que ver con la carta de el diablo, que es una carta que puede parecer negativa, pero también tiene sus cosas buenas. Es la carta de la liberación, de la sombra y de la capacidad de ver más allá de lo establecido. Vamos a ver el 16, que es la carta de la torre o de la casa de Dios. Es el caos, la destrucción y también es empezar de cero. Vamos a ir con la carta 17, el número 17, que es la estrella, tiene que ver con la inspiración y con la esperanza. Vamos ahora con el 18, que es la carta de la luna, tiene que ver con las fantasías, con el sueño y con lo oculto. El 19 tiene que ver con el sol, ¿sí? Es la carta del sol, tiene también un vínculo con la diversión, con la fraternidad y con la luz, obviamente. El 20 es la carta de la revelación o del juicio. Es el símbolo de los momentos en los que las cosas salen a la luz. Tiene que ver con la comunicación y con también la transformación. El 21 es la carta del mundo, es una carta también muy bonita, tiene que ver con la naturaleza, con la transparencia y con la completitud. Y cerramos con el número 22, que es la carta del loco. Es uno de los arquetipos más famosos del tarot y se vincula con la libertad, la juventud y la aventura. Dato muy importante a tener en cuenta. En la matriz destino vamos a utilizar la estructura tradicional y original del tarot, es decir,
lo que se conoce como el tarot Marsella. Y no vamos a tener en cuenta los cambios numéricos que hay en barajas posteriores desde el White Smith en adelante. Es decir, que la justicia es el número 8 y la fuerza es el número 11 y no viceversa. Los arquetipos funcionan dándole nombre y haciendo tangible algo que es intangible y que muchas veces nos sobrepasa como humanos, sobrepasa nuestro entendimiento, porque los arquetipos son cuestiones muy amplias. Nos ayudan a darle sentido a cuestiones, a preguntas o aspectos que son realmente inabarcables, simplificándolos con diferentes patrones o personajes. Y esta capacidad de condensar grandes significados en diferentes símbolos es lo que le da el gran poder a los arquetipos en todo lo que tenga que ver con la psicología, la narración y el autoconocimiento, que es lo que compete a la matriz. Son ventanas a través de las cuales vislumbrar verdades universales que por su alta complejidad quizá hubiera sido más difícil de entender directamente. Hablemos del bagaje kármico, esa parte de la matriz destino que puede llegar a dar mucho miedo, pero la cual tiene un montón de potencial para ayudarnos a desbloquear diferentes cuestiones de nuestra vida. El bagaje kármico lo vamos a encontrar en los 3 números inferiores de nuestra matriz. A mí me gusta llamarle tríada kármica. Hay personas que dicen cola kármica o mochila kármica. Es exactamente lo mismo. Son estos 3 números de abajo. Y van a representar nuestras debilidades, nuestras sombras, aquellas partes que no son tan simpáticas y tan positivas de nosotras y de nosotros mismos, pero que si las reconocemos vamos a tener un montón de horizonte para mejorar y para trabajarlas. Dato importante, no existen karmas mejores ni peores. Todos tenemos karmas, son diferentes y todos son por igual desafiantes. En la matriz del destino vamos a ver muchísimas cosas sobre nosotros mismos. Por ejemplo, nuestras habilidades, nuestros talentos, aquellas cuestiones y facilidades ocultas de las cuales tenemos que sacar ganancia y que tenemos que saber explotar. También vamos a hablar, por ejemplo, de cómo nos ven las otras personas, qué idea y qué imagen se hacen de nosotros. Vamos a hablar también de cómo es nuestra relación con el dinero, cómo tener más cantidad de abundancia material, teniendo en cuenta los arquetipos que están sobre todo en nuestra derecha, en esta línea que está en el medio, que se conoce como la línea de la Tierra, que es esta línea que cruza la mitad de la matriz. Vamos a irnos hacia la derecha y vamos a encontrar el punto que se conoce como el karma dinero, y ahí vamos a poder entender qué energía está bloqueando nuestra abundancia económica y cómo podemos desbloquear esa parte, cómo podemos empezar a desbloquear la parte económica, comercial o laboral de nuestra matriz. Algo muy importante cuando estamos leyendo o estamos intentando interpretar nuestra matriz es tener en cuenta que nosotras mismas también tenemos que pasar por un proceso de introspección y de meditación. No se trata simplemente de absorber todo lo que nos dice la persona que nos está interpretando la matriz, sino también de poder pensar y repensar esa información, esa energía de los arquetipos y ver cómo se manifiesta en nuestra vida. Porque los arquetipos pueden estar en su sentido más positivo o en su sentido más negativo. Es decir, que pueden tener aspectos más luminosos o aspectos más oscuros. Por ejemplo, hablamos del arquetipo 3, que es el arquetipo de la madre. Tiene aspectos súper positivos que tienen que ver con la abundancia, con la generosidad, con lo maternal, con el cuidado, pero también tiene aspectos negativos que tienen que ver con el caos, con el desborde, con la irracionalidad. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y quién lo sabe mejor que nadie? Nosotras mismas cuando estamos leyendo nuestra matriz. Esto es algo que siempre aclaro en mis análisis de matriz del destino, que yo hago 100% personalizados. Si te interesa conseguir una lectura personalizada de matriz conmigo, puedes hablarme a mi Instagram, que es arcanísima, y reservar tu lugar. Nunca jamás tenemos que asustarnos por ver un número en nuestra matriz. Aunque sea un 15, que es el arquetipo del diablo, o el arquetipo 13, que es el arquetipo de la muerte, o el arquetipo 16, que es el arquetipo de la torre o también de la destrucción.
Todos los arquetipos tienen cosas buenas y cosas malas. Eso hay que tenerlo siempre en claro. Nunca piensen que porque van a tener un número determinado les va a pasar algo malo sí o sí, porque eso no es así. Los arquetipos, entre comillas, buenos, como por ejemplo el 19, el 3 o el 1, también tienen cosas negativas. Por ejemplo, el 15, la carta del diablo, súper temida, con muchísima mala fama, tiene que ver, sí, con cuestiones negativas como la esclavitud, los vicios, las adicciones, pero también tiene que ver con los trabajos de sombras, tiene que ver con la capacidad de liberarnos, con nuestra capacidad de ir más allá, con nuestra relación con nuestro cuerpo, con la capacidad de cortar lazos y cortar hábitos dañinos en nuestra vida. Lo mismo, por ejemplo, con el arquetipo de la torre, el arquetipo número 16 que puede aparecer en tu matriz. Es un arquetipo que tiene que ver con la destrucción, sí, pero también tiene que ver con la oportunidad de empezar algo desde cero. Tiene que ver con aprendizajes profundos, tiene que ver con humildad, tiene que ver con aceptar nuestras partes vulnerables y nuestros errores. Cada arquetipo es un maestro y es un profesor que nos está enseñando algo, que nos está dando un mensaje. Y en vez de temerles, hay que acercarse a los arquetipos con respeto y con apertura para ver qué es eso que nos pueden dar. Así lo vamos a poder usar para nuestro desarrollo emocional, personal o espiritual. Lo mismo pasa con el arquetipo 3, el arquetipo de la muerte. La imagen de este arcano puede asustar un poco porque obviamente la muerte es algo que causa un poco de miedo, pero es una carta que puede traer mucha felicidad. Sí, puede traer felicidad. ¿Por qué? Porque es la carta de lo que está menguando, de lo que se está achicando y de los cierres, de las finalizaciones. Entonces la energía de un 13 es ideal, por ejemplo, para dar cierre, para cortar lazos, para dejar atrás hábitos que nos están haciendo mal, para cortar con pensamientos limitantes, etcétera, etcétera. Hay todo un universo de cosas que podemos asociar positivamente con el 13. Siempre, siempre invito a las consultantes, a las personas, a que puedan pensar los arquetipos más allá de buenos o malos o blanco y negro. Como regla general hay que tener en cuenta lo siguiente. En nuestra matriz, en nuestro gráfico, todo lo que esté de la mitad para abajo va a tener una carga más negativa. Los arquetipos van a tener su lado más oscuro. Esto obviamente va a variar según el caso, pero la regla general es esa. Esta línea que está en el medio se llama la línea de la Tierra, que separa la parte negativa y la parte positiva. La parte positiva va a tener obviamente aspectados los arquetipos de una manera más luminosa, una energía más desarrollada. Y en esa parte vamos a encontrar, dentro de otras cosas, las inspiraciones maternales y paternales y también los talentos, la famosa línea de los talentos. Batir el destino es un método súper completo y también muy complejo de aprender. Así que si estás interesada en poder ahondar un poco más en todo esto y además hacerlo en tu idioma original, que es en español, te invito a que te subes a la preventa de mi curso Matriz del Destino nivel 1, en donde vamos a aprender los fundamentos para que comiences a interpretar tu matriz destino y la matriz destino de otras personas. Está en preventa. Esto quiere decir que aún el curso no está publicado, pero si vos lo compras ahora vas a tener un precio promocional bastante importante sobre el precio original cuando ya esté publicado. Lo podés encontrar acá en mi página web o también en el enlace en mi Instagram Arcanísima.